Hoy en día vemos la escuela y la tomamos como algo natural, algo que siempre existió. ¿Pero acaso fue así? En este video vamos a repasar la historia de la escuela y cómo fue su proceso en el tiempo. El camino del saber nunca fue único. En las primeras sociedades humanas, aprender era simplemente vivir. Los niños no iban a un aula, cazaban para aprender a cazar, navegaban para aprender a guiar. La educación estaba ligada a la supervivencia y se transmitía por la experiencia de manera espontánea, en la convivencia diaria. No existían escuelas, solo la vida misma como maestra. Pero luego vino el cambio, el sedentarismo, la agricultura, el excedente de alimentos. De pronto, no todos debían dedicarse a sobrevivir. Surgieron los artesanos, los escribas, los pensadores. El conocimiento se multiplicó, se hizo tan vasto que ya no podía ser aprendido por todos en el día a día. Nació la necesidad de una educación diferenciada y con ella las primeras formas de institucionalización. Cada cultura inventó su respuesta a la pregunta ¿qué enseñar y a quién? En el antiguo Medio Oriente, el pueblo judío se reunía sobre las alfombras para preservar su lengua y su herencia, con el maestro en el centro, una imagen que nos recuerda que la esencia no está en las paredes, sino en el vínculo y la palabra. En la Atenas clásica, la educación era un privilegio para la élite, diseñada para formar al ciudadano que gobernaría. El esclavo pedagogo guiaba al niño a sus clases con el gramático o el citarista. La escuela reflejaba el ideal político, pero también la desigualdad. Mientras unos aprendían a mandar, otros permanecían excluidos. Luego, en la Roma imperial, el maestro enseñaba desde su cátedra, con los alumnos en el suelo. El orden se imponía con el castigo corporal, con la férula, aunque voces como la de Quintiliano ya clamaban contra la violencia, buscando una enseñanza basada en la razón. Estos modelos nos muestran cómo el modo de enseñar siempre ha reflejado el modo de entender al ser humano. La semilla de la escuela que conocemos hoy se plantó con la necesidad de educar a las masas. A fines del siglo XVII, en Francia, el sacerdote Juan Bautista de La Salle revolucionó la enseñanza. Su objetivo era educar a los niños pobres y lo logró con un sistema basado en el orden y la simultaneidad. Por primera vez, el maestro se paraba al frente y todos los alumnos se aprendían lo mismo. Al mismo tiempo, sus pupitres, la educación dejaba de ser individual para ser colectiva y organizada formando una disciplina. Un siglo después, la Revolución Industrial inspiró el método lancasteriano o de educación mutua. En grandes galpones, en un solo maestro instruía a los monitores y estos a cientos de compañeros. Un sistema de red que hacía posible educar grandes números con pocos recursos, moldeando la enseñanza al ritmo de la fábrica. Pero el gran quiebre llegó entre los siglos XVII y XIX. Con las revoluciones industriales y políticas, el mundo cambió. Nació la idea de ciudadanía y la necesidad de un orden social unificado. El conocimiento se organizó, se disciplinó. Fue la escolarización del saber. Hacia fines del siglo XIX, con el surgimiento de los sistemas educativos nacionales, el Estado asumió el control. El gran invento de esta era fue la simultaneidad sistemática, la garantía de que todas las escuelas de una nación enseñaran lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. La escuela se convirtió en una tecnología de disciplinamiento, buscando formar ciudadanos trabajadores y sujetos obedientes bajo un mismo ideal. Así, la escuela moderna, la que asociamos con la palabra escuela, fue formalmente inventada y universalizada en este periodo. En el siglo XX, el sueño de la igualdad educativa se tensó. Voces críticas como la de Iván Illich clamaron por una desescolarización, argumentando que la institución se había vuelto una máquina de dominación y desigualdad. Mientras tanto, en América Latina, Paulo Freire nos propuso una escuela liberadora. No se trataba de eliminarla, sino de transformarla. Freire condenó la educación bancaria, donde el docente deposita saber en el alumno pasivo y propuso el diálogo como herramienta para que maestros y alumnos juntos construyan la conciencia y transformen el mundo. Hoy, la escuela se enfrenta a nuevos desafíos, el homeschooling, que devuelve el control a las familias, y la necesidad de una educación para un mundo plural y en constante cambio. La respuesta es que la escuela no se inventó en un solo momento,
sino que ha sido reinventada continuamente. Las formas de enseñanza existen desde que la humanidad existe, evolucionando de la experiencia espontánea a la instrucción reservada a élites y finalmente a la institución masiva, que se consolidó como sistema nacional a finales del siglo XIX. La escuela actual es, por lo tanto, el resultado de una larga construcción histórica, no de un designio natural, y es precisamente este conocimiento, esta desnaturalización, los que nos da el poder. Recordar su génesis nos permite ver que sus bancos, sus timbres y sus horarios pueden ser diferentes. El verdadero acto revolucionario no es eliminar la escuela, sino atrevernos a repensarla. Es comprender que, si fue creada por el ser humano, puede ser transformada para responder a la necesidad más profunda de nuestro tiempo: formar personas libres, críticas y capaces de seguir aprendiendo y soñando en un futuro común.